¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, en este nuevo video vamos a hablar sobre las sustancias puras y sus propiedades físicas, ¿no? Para, para arrancar, pues empecemos por definir a qué se le denomina una sustancia pura. Básicamente una sustancia pura, pues el nombre es muy diciente, ¿no? Es una sustancia cuya composición química es fija. Tiene una composición química fija en toda su extensión, toda la extensión del sistema que yo esté analizando. Ahora, esta composición puede ser de un solo elemento. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, el hidrógeno H2, que se puede encontrar en forma gaseosa. O también la composición química puede ser debido a un compuesto, o sea, su estructura interna puede ser un compuesto, o sea, una molécula, un conglomerado de varios átomos, pero la condición es de que este compuesto sea homogéneo en toda la extensión de la estructura. Entonces, por ejemplo, el agua. Tengo solo moléculas de agua y distribuidas de forma homogénea. Podría ser el aire, por ejemplo, también. El aire tiene varios elementos en sí. Aquí en este caso hablamos de elementos desde el punto de vista de elemento químico, ¿no? El hidrógeno es un elemento, en el caso del agua pues tengo una molécula compuesta por dos, hidrógeno y oxígeno. Pero en el caso del aire podemos ir más lejos. En ese caso pues el aire es una mezcla de varias moléculas. Entonces en el aire uno puede tener vapor de agua, nitrógeno, que es la mayor parte, ¿no? En más del 70%, nitrógeno en estado gaseoso. Podemos tener hidrógeno, podemos tener CO2, oxígeno también en estado gaseoso, O2. Entonces, en ese caso, fíjense que hay una serie de compuestos de diferentes tipos de moléculas, pero las propiedades del agua son las mismas, perdón, del aire en toda la extensión. Eso lo que lleva hasta la idea de que la sustancia pura debe ser homogénea, por lo tanto, ¿no? Es decir, que las propiedades no cambien de un punto a otro de este elemento, de este sistema que estemos analizando. Ejemplos típicos, aparte pues de los que ya mencionamos, pues el agua en cualquier fase, porque el agua sea en vapor, sea en fase líquida o sea como hielo, la composición es la misma. CO2, por ejemplo, gas carbónico, dióxido de carbono. O un ejemplo un poco diferente sería este. Una mezcla de agua líquida más hielo. Esta sería una sustancia pura, solo que coexisten dos fases. Estaría la fase líquida y la fase sólida. Bien. Ejemplos de sustancias que no sean puras. Que no sean consideradas como puras. Un ejemplo así, pues fácil, muy intuitivo, agua más aceite. Son dos sustancias diferentes, no se mezclan, no tengo una mezcla homogénea. Otro ejemplo podría ser el de, un ejemplo interesante, aire líquido más aire en estado gaseoso. Ambos son aire, pero en este caso no hay homogeneidad, porque la parte líquida tiene unas propiedades diferentes al aire que está en estado gaseoso. Esto se debe a que, debido a que el aire tiene tantos elementos o tantos compuestos que lo conforman, cuando se condensa el aire, digamos que las temperaturas o las proporciones en las que se condensan estos elementos no son iguales para todos. Entonces puede que, digamos, al condensar el aire, algunos de estos elementos, como el nitrógeno, se condense más en mayor proporción que, por ejemplo, el vapor de agua. Entonces eso hace que esto sea una mezcla no homogénea, no sea una sustancia pura. Bien,
Con esto en mente, entonces, nos vamos hacia lo que nos interesa, analizar propiedades de estas sustancias puras. Y dentro de lo que más nos interesa de estas propiedades es ver las fases en las que se pueden presentar esas sustancias puras. Entonces, vamos a analizar un poco esa cuestión. Fases de una sustancia pura. ¿A qué le llamamos fase? La fase es la forma como se presenta la sustancia dependiendo de las condiciones externas que se tengan, como la presión, la temperatura. Entonces, la sustancia puede manifestar diferentes propiedades. Bien, las fases principales lo que se conoce como fases principales son la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. ¿Por qué se llaman principales? Porque existen otras a diferencia de estas, pero que tienen que ver más con ciertas propiedades de los materiales. Entonces, por decir algo, ya son casos, cosas muy específicas. Estas se quedaron como las principales, las que son más fáciles de identificar por las propiedades que en este caso nos interesan. La fase sólida se caracteriza ¿por qué? Porque hay una estructura fija, digamos, de la red de átomos que conforman nuestro material. Entonces, en esta fase, las energías digamos, las distancias a las que encuentran un átomo respecto a otro son muy cercanas, ¿no? Esto hace que la interacción entre ellos sea fuerte y prácticamente estos átomos no sufren desplazamientos ni rotaciones o deslizamientos de unos respecto a otros. Lo único que hay es como unas pequeñas oscilaciones alrededor de sus posiciones de equilibrio. Los átomos vibran unos respecto a otros porque claro, entre ellos hay fuerzas eléctricas, ¿no? Cada átomo tiene cargas positivas en su núcleo, cargas negativas afuera, los electrones, y entonces hay interacción eléctrica entre ellos. Entonces ellos están constantemente jugando con atracción, repulsión, atracción, repulsión. Entonces hay como oscilaciones, son movimientos oscilatorios solo alrededor de las posiciones de equilibrio. No hay desplazamientos netos como tal. Si uno midiera un desplazamiento neto en el tiempo, entonces sería prácticamente cero, porque es un movimiento periódico. Tampoco hay deslizamientos, tampoco hay rotaciones de un átomo alrededor del otro, y ese básicamente es lo que se conoce como una fase sólida. Ya en escala macro, pues se caracteriza por tener una rigidez, tener una estabilidad tremenda, como por ejemplo este tablero. Aunque no vemos todo lo que el hormigueo que ocurre al interior entre estos átomos que están hormigueando, en la parte macro se ve como algo muy, como si al interior fuera algo muy quieto, ¿no? Bien, la fase líquida. En la fase líquida, pues, ¿qué ocurre? Que de alguna manera los átomos han ganado energía y ya pueden deslizarse unos respecto a otros o rotar unos alrededor de otros. Esto hace que una sustancia líquida adquiera la forma del recipiente donde se echa y le da unas propiedades especiales que son las propiedades de los líquidos, ¿no? Que luego vamos a hablar, que tengan fluidez. Bien, y por último tenemos la fase gaseosa. La fase líquida es más desordenada que la sólida, pero aún mantiene cierto orden. Y la fase gaseosa ya es el desorden completo, o sea, es una fase caótica donde los átomos tienen tanta energía que se separan unos de otros, las atracciones eléctricas no son ya suficientes para mantenerlos ligados, la energía que ellos han ganado hace que se separen
y ya no solo se deslizan unos respecto a otros o rotan uno alrededor de otros, sino que están completamente separados, casi que cada uno por su lado, y la interacción, si son muy diluidos, puede ser casi que solo mediante choques, pero si son gases densos, entonces la interacción entre átomos puede ser bastante importante. Bien, otra propiedad de las fases. Cada fase tiene una estructura molecular propia. Digamos esto desde el punto de vista estructural, ¿no? No es lo mismo mirar al interior el agua congelada que el agua líquida o el agua en estado de vapor. Entonces el agua congelada tiene un orden, el agua se congela en estructura cristalina hexagonal, se forman unos cristales bellísimos, muy diferente al agua, donde el agua ya no tiene una estructura fija ni cristalina, y en el caso pues del vapor de agua mucho menos, ¿no? Un movimiento caótico, casi que errante de las moléculas. Entonces cada fase presenta su propia estructura molecular, la forma como las moléculas se apilan, ¿no? Cada fase también presenta una homogeneidad. Son homogéneas. Se supone que cada fase es homogénea en sí. Y podríamos decir también que entre fases existe una frontera, que es fácil de definir, frontera entre fases. A veces se le denomina frontera de fase, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un trozo de hielo sumergido en agua y está en estado de equilibrio este sistema, es claramente visible la frontera que hay entre los dos. ¿De acuerdo? En ese caso, la superficie del hielo haría las veces de la frontera, lo que me separa una fase de la otra. Bien, esto en términos generales, sobre las fases de sustancias puras. Ahora, hablemos un poco sobre los cambios de fase. Vamos a hablar un poco sobre cómo una sustancia pura pasa de una fase a otra. Para hacerlo más gráfico y más entretenido, vamos a hacerlo por escenas con un ejemplo sencillo. Agua. Agua atrapada en un recipiente. Entonces vamos a ponerlo así por escenas. Escena 1. Vamos acá, escena 2. Escena 3. Vamos a hacer 5 escenas. Por ahora hagamos estas 3. Vemos cómo nos va, si nos caben las otras debajo, si no, borramos estas y utilizamos las otras. Primera escena. Tengo un sistema cilindro-pistón. Vamos a ponerlo así. Permítanme, voy a borrar esto, voy a ponerlo más abajo. Me conviene más así. Este es el pistón. Aquí está el cilindro. Y aquí tengo atrapado dentro, en una parte de ese volumen, acá atrapado hay agua. Agua en estado líquido. Y en esta primera escena vamos a tener las siguientes condiciones. Supongamos que estamos a presión atmosférica. La presión es una atmósfera. Y la temperatura es más o menos temperatura ambiente. Digamos que estamos a 20 grados centígrados. Es un
sitio fresco, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, a este estado se le conoce como, el agua en este estado se dice que es un líquido, está en estado líquido sobreenfriado. Ahorita vamos a tratar de entender por qué se le llama así. Líquido sobreenfriado. Bien, esta es nuestra primera escena. Entonces el agua está ahí atrapada a una temperatura de 20 grados y la presión que ejerce el pistón sobre el agua es de una atmósfera. Bien, vamos a la segunda escena. Tenemos el mismo sistema, pero vamos a hacer algo bien chévere. Le ponemos en contacto al cilindro con fuego, con una llama por debajo. Entonces supongamos que esto es una velita. Ponemos en contacto el cilindro con el fuego. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Va a empezar a ocurrir una transferencia de calor desde mi vela, de esta llama, al sistema. Pasa al cilindro y por contacto pasa al agua. El agua se empieza a calentar. La presión, supongamos que esto tiene libertad para expandirse, por lo tanto la presión se va a mantener constante a una atmósfera. La temperatura va a empezar a subir. Y vamos a suponer que le inyecto tanto calor que alcanzo a llegar, estoy llegando a los 100 grados. Estoy justo llegando a los 100 grados. Vamos a pensar que soy un poquitico antes, 99.9 grados centígrados. El agua en ese caso ha ganado energía, se ha calentado. Tiene mucha energía interna ahora, la temperatura lo muestra. Y en este estado a este estado se le conoce como líquido saturado, estado de líquido saturado. Bien, vamos a la tercera escena. Tenemos el sistema, seguimos inyectándole calor, entonces la velita sigue actuando, acá está la llama. Seguimos inyectando calor y lo que va a ocurrir es que, fíjense que estando a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 100 grados, ese es el punto de ebullición del agua, donde el agua empieza a evaporarse, empieza a ocurrir un cambio de fase en el agua. Entonces en ese punto, ¿qué pasa con el agua? Ella no puede escapar. Parte del agua se evapora. Entonces ahora vamos a tener, a partir de ahí, si sigo inyectando calor, vamos a tener que una parte del agua está líquida, pero una parte se me volvió vapor de agua. Y el vapor está arriba, ¿de acuerdo? La fase de vapor siempre está arriba, es menos densa, la fase de agua es más densa, está abajo. Y empieza a empujar el émbolo. El émbolo está libre, él se deja empujar y este vapor, claro, el agua empieza a ganar más energía, más energía. Aquí está, fíjense los nombres. Líquido sobreenfriado significa que está por debajo del punto de ebullición. Está frío para el punto de ebullición. O sea que él puede seguir ganando, absorbiendo energía y él no va a hervir, digamos, con un poquitico de energía que se le suministre, él no va a hervir. Necesita mucha energía
para llegar a hervir. Claro, acá estamos apenas a 20 grados centígrados, para que hierva tiene que llegar a los 100. Líquido saturado significa que él está saturado de algo. ¿De qué? Es un líquido que está saturado de energía, está justo en el punto, tiene tanta energía que un poquitico más de energía que se le suministre y él, esa energía ya no la va a volver energía, digamos, no se va a manifestar en un incremento de temperatura, sino que se va a manifestar en un cambio de fase. Entonces, si le suministro un poquito más de energía a partir de esto que se llama líquido saturado, él ya está en el punto de saturación, un poquito más de energía que le suministremos, y esa energía él la va a utilizar para cambiar de fase, es decir, algunas de las moléculas que están acá absorben esa energía y van a tener tanta energía que empiezan a empujar el pistón y se separan de la fase líquida y empiezan a coexistir aquí con un movimiento mucho más rápido, más caótico, donde ellos superan la atracción que puede haber entre moléculas y se quedan aquí, empieza a formarme una capa de vapor, ¿de acuerdo? Y empieza ese proceso de cambio de fase. En este caso, la presión sigue siendo una atmósfera, se va a mantener constante durante todo el proceso porque el pistón tiene libertad de expandirse, de dejarse desplazar, y la temperatura en este caso sigue siendo 100 grados centígrados o Celsius. ¿Por qué? Uno dice, ¿pero por qué? Si él siguió ganando energía. Sí, pero esa energía la utilizó no para aumentar la energía interna como tal, sino para realizar ese cambio de fase, donde se separa mi sustancia pura, en este caso el agua, en una fase de vapor y una fase o gaseosa y una fase líquida. A esta fase se le conoce como líquido vapor saturado. Entonces coexisten un vapor saturado y un líquido saturado. El líquido saturado significa que si yo le entrego otro poquito más de energía a este estado así como está, algunas de las moléculas que están acá en el agua, ¡pum!, van a ganar energía y pasan a ser vapor. Y vamos a ver ahorita qué le llamamos vapor saturado, que es la siguiente fase. Supongamos que seguimos inyectándole, estaría la escena 4. Seguimos inyectándole calor. Escena 4. Entonces, en este caso teníamos acá nuestro pistón o émbolo, subió un poco, fíjense que se desplazó de este nivel respecto a este, subió por la expansión que hubo debido al cambio de fase. Traigo ese nivel acá, pero digamos que ahora subió más, se expandió más. Le sigo suministrando calor a tal punto que, supongamos que logro llevar el sistema a una condición donde todo el líquido se me ha vuelto vapor. Vamos a analizar esa escena. Todo el líquido se me volvió vapor. Entonces ahora lo que tengo aquí es vapor. Ya las moléculas todas están moviéndose en forma caótica, muy separadas entre sí, se desplazan unas respecto a otras. Todo se volvió vapor. Las condiciones en este estado son: la presión sigue siendo una atmósfera, el pistón se desplazó, la presión se mantuvo constante y la temperatura está todavía en 100 grados centígrados. Porque hasta este punto fue que ocurrió toda la transformación de fase de toda la cantidad de agua líquida que tenía a vapor. O sea, aquí termina mi transición de fase de líquido a vapor. Ahora todo está en vapor. Entonces esa energía que absorbía mi sustancia, en este caso el agua líquida, la utilizaba en transformarse en una fase de vapor y expandirse. A este estado se le conoce como,
o esta fase, fase de vapor saturado. Entonces fíjense, se llama vapor saturado. Aquí teníamos líquido saturado, significa que esta fase ya toda la sustancia se ha vuelto vapor. Justamente cuando toda se transformó en vapor, ya no me queda ni una gotica de agua condensada. De manera tal que si le extraigo a ese vapor saturado un poquito de energía, entonces al extraer energía lo que vamos a tener es una condensación. Parte de estas moléculas pierden esa energía y se van a agrupar y se van a formar una gotica o muchas goticas. Pensemos en una gotica, sacamos una parte de calor muy poquita y algunas de estas pierden esa energía y ¡pum!, se me condensan y me vuelven una gotica. Entonces, vapor saturado es esa fase en la cual ese gas que yo tengo está en un punto tal que si les traigo una pequeña parte de calor, se me empieza a condensar. ¿De acuerdo? El líquido saturado era un estado en el cual el líquido está saturado con energía suficiente para que si yo agrego un poco más de energía, él empiece a volverse vapor. Parte de él se empieza a volver vapor. Y por último, tenemos que, si seguimos inyectándole más calor, vamos a tener otra fase. Llamemos a esta escena 5. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Le seguimos inyectando calor. Aquí tenemos nuestra llamita. Bien simpática. Ya sigue entregando calor. Y lo que vamos a tener es que este gas pues ya no tiene un cambio de fase de estas principales, ¿no? Él sigue siendo un gas, pero ahora es un gas más energético. Y es un gas que va a absorber esa energía y esa ya no se va a usar en una transición de fase porque él sigue siendo una fase de vapor. Y ahora esa energía sí pasa a ser parte de la energía interna de ese gas y va a expandirme todavía más el pistón. Digamos que aquí estaba, él se expandió más todavía, subió un poco más. Y aquí tengo el gas. Aquí tenemos nuestro gas, pero ahora más energético. Por lo tanto, las condiciones a las que va a estar este gas van a ser: la presión sigue siendo una atmósfera porque él se expande, y la temperatura va a aumentar porque ahora esa energía que recibe de la llama ya no se utiliza en la transición de fase, en el cambio de fase, sino que se vuelve energía interna. Entonces aquí pudiéramos fácilmente tener 150 grados Celsius o centígrados. Y a esta fase se le conoce como vapor sobrecalentado. Entonces es un vapor que tiene una temperatura por encima del vapor saturado, está sobrecalentado, se ha calentado de más. Bien, y con esto entonces podemos hacernos una idea de ciertos cambios de fase para una sustancia pura y vamos ligándola con las propiedades termodinámicas, que en este caso son la presión, el volumen y la temperatura. Característica interesantísima: durante todo el proceso la presión se mantuvo constante. Y otra característica interesante: durante el cambio de fase de líquido a vapor, si se fijaron, la temperatura no cambió, se mantuvo en 100 grados. Interesantísimo. Y sobre esto vamos a hablar un poco más después. Vamos a ampliar esto y vamos a conectarlos con nuevos conceptos que nacen del estudio de las transiciones o los cambios de fase. Bien, muchas gracias por su atención.